¿Cómo están? Buenas noches. La semana pasada hubo cambio de gabinete en nuestro país, un cambio que no pasó indiferente, ya que ha traído la crítica interna en Chile Vamos de la UDI, que no quedó conforme con estas modificaciones en 6 ministerios. Primer tema de este bloque de Pulso Político. Más adelante hablaremos de la delincuencia. Me acompañan esta noche Luis Santibáñez, consejero regional de la UDI. ¿Cómo le va, Luis? Bienvenido. Hola, buenas noches, un gusto. También está con nosotros don Iván Quintana, presidente regional del Partido Comunista. Iván. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y don Eric Aedo, ex seremi de Bienes Nacionales de la ADC. ¿Cómo está, Eric? Muy bien, muchas gracias, muy buenas noches a todos y a todas. Fue un cambio de gabinete donde hubo modificaciones importantes en la cartera de Economía, por ejemplo, donde se va José Ramón Valente y entra en el Ministerio de Economía Juan Andrés Fontaine, quien deja Obras Públicas, donde llega Alfredo Moreno. Parte de los cambios que hizo el presidente Sebastián Piñera, entre otros. ¿Fue suficiente a su juicio, Eric Aedo, este cambio de gabinete o se quedó corto el mandatario? Creo que se quedó corto en el cambio de gabinete. Yo creo que el problema más profundo que tiene hoy día el presidente es un problema político. Y ahí no cambió a nadie, de su comité político, del comité político, ni al ministro del Interior, ni a la vocera de gobierno, ni al ministro Blumen. De hecho, lo comentábamos antes de partir este programa, que a mí me llamó mucho la atención este fin de semana, el rol que está ocupando o que está ejerciendo el ministro Mañalich, que acaba de asumir en salud, ¿no? Mañalich vuelve a salud con todos los problemas que ha tenido, expulsado del colegio médico, ¿no es cierto?, la cifra o las listas de espera del auge que más bien se terminaron de manera administrativa, pero lo vi este fin de semana ocupando un rol una combinación entre vocero político y ministro del Interior. De verdad que me llamó la atención. Creo que Mañalich va a hacer bastante más trabajo que solo ministro de Salud, y ahí hay un déficit porque objetivamente, en mi opinión, si hoy día algo representa los malos números del presidente de la República, este 25% de apoyo, 50% de rechazo, esta falta de tacto político, de capacidad política, en mi opinión, es la vocera de gobierno, y en eso, debió salir de manera Cecilia sorprendente, Pérez. Yo tengo ahí concuerdo con lo que plantea la presidenta nacional. ¿Qué no le de la gusta UDI, de Cecilia Pérez? Que ella es la que tiene que transmitir el mensaje del gobierno, y cada día que Cecilia Pérez habla en la televisión, en los medios de comunicación, lo que transmite es rabia, frustración, y no invita a nadie a una fiesta entretenida. La verdad es que transmite pura mala onda, y ¿En economía? eso le hace bien. En economía yo creo que era un cambio que es necesario. La gran promesa del gobierno fue mejorar los indicadores económicos. Nadie dice que Chile no está creciendo. El último trimestre 1,6%, el año pasado 4%. Pero obviamente que la promesa que le hizo el presidente a los chilenos, y por los cuales los chilenos votaron masivamente, era crecer, yo creo, mucho más allá de esa expectativa. Y ahí el ministro Valente yo creo que estaba al debe, estaba muy preocupado de los temas personales, muy enfocado... Muchas polémicas. Polémicas, pero además muy enfocado en la gran empresa. Y el ministro de Economía, por sobre todas las cosas, más que en las grandes empresas, tiene que poner su acento en las medianas empresas, en las pequeñas empresas, en los emprendedores. Solo en esta región, por ejemplo, más de 650.000 emprendedores, personas que tienen pequeños negocios, que contratan 2 o 3 personas o más. Parece que no le perdonaron cuando dijo que había que invertir afuera, siendo ministro de Economía de Chile. O sea, es que ahí le estaba hablando, y por eso pongo el punto, ahí le estaba hablando a los inversores, a los que compran acciones, no le estaba hablando a los emprendedores, a los pequeños empresarios, que son los que finalmente mueven la economía y dan más empleo. Iván Quintana, ¿qué le pareció el cambio de gabinete? Bueno, a poco tiempo de la cuenta pública en que se señalaron otros temas y no precisamente el cambio de gabinete como fundamentales. Desde luego, los avances en infraestructura, dijo el gobierno, que comprendía muchas áreas, de las cuales seguramente vamos a tener algún efecto en unos 5 o 10 años más. Es decir, no desde luego durante la vigencia de este gobierno. Pero también se planteó otra cosa que parecía de aceptación general, que era el cambio de parlamentarios. Pero ahora nos sorprende prácticamente el mismo día en que se conocían los resultados de un día anterior de una, luego de otra encuesta sobre la popularidad del gobierno y sobre los puntos que calzaba el presidente de la República, que, como ya señalaba Eric, son muy bajos en este momento, los más bajos de su periodo. Entonces, no sé, el cambio de gabinete pudo haber sido solicitado por los mismos miembros integrantes de la coalición, posiblemente, por alguno de ellos por lo menos.
por los que salieron absolutamente... Difícilmente la UDI, que está reclamando Difícilmente la UDI. que hay desequilibrio. Difícilmente la UDI, efectivamente. Hay desequilibrio, por lo demás es un cambio bastante curioso, porque ni siquiera 3 de los ministros que se cambiaban no estaban en la ceremonia. La presidenta de la UDI no estaba tampoco. Tampoco estaba, lo que no deja de ser... ¿Qué refleja eso? Eso refleja que no estaba concertado, por lo menos, ni informado los partidos de la coalición con respecto al cambio. Si bien esta es una atribución exclusiva del presidente de la República, pero obviamente una coalición que se la dé de tal, tiene la necesidad de por lo menos entenderse dentro de la coalición. Hay un gobierno muy personalista de Sebastián Piñera. Desde luego, esta es una opinión absolutamente del presidente, que trae, por ejemplo, consigo otra vez a Jaime Mañalich, que fue ya ministro en su gobierno anterior. ¿Le parece un mal ministro? Mire, tiene muchas taras, como decía Eric, entre otras que la señalaba, y además que él en este momento era gerente de una empresa que contrataba camas para el Estado, la segunda en el país, es decir, incluso tiene elementos de carácter personal que implicarían que no pudiera desempeñar el cargo de ministro. O sea, sería un retroceso para terminar el punto con Sin el lugar a ministro de dudas, sin Salud. lugar a dudas, porque no hay ningún ejemplo de pureza, por lo menos en la designación de los cargos. ¿Qué evaluación hace Luis Santibáñez, tomando en cuenta que en su partido están bastante enojados? El senador Víctor Pérez, enfrascado en una serie de críticas cruzadas, en duros términos, con Mario Desbordes, presidente de RN. ¿Se sienten postergados en este cambio de gabinete? Y lo primero que a mí me pone muy contento ver que hay una sintonía de diálogo entre el Partido Comunista y la Democracia Cristiana. Significa que están fortaleciendo su relación con mira a las próximas elecciones. Siempre es bueno tener un referente claro. Después del 25% no queda más que la unidad. Contra quien enfrentar los preceptos de la democracia. Claro, que ustedes se unen en función del resultado del gobierno, no por convicción personal. Por algo que unirse, ustedes se están desuniendo, ¿no? Bueno, a mí me parece que efectivamente el presidente Piñera tiene todo el derecho de establecer el gabinete de acuerdo a las prerrogativas que establece su cargo. No olvidemos que vivimos un régimen presidencial donde el presidente de la República es dueño y decisor de nombrar a sus ministros, subsecretarios, gobernadores, intendente, y comparte la decisión de la nominación de los seremis también. Por lo tanto, no hay que extrañarse. Yo revisaba estadísticas de gobiernos anteriores y evidentemente han habido cambios incluso más abruptos o mucho más sustantivos. La presidenta Bachelet lo tuvo, el presidente Lago y también el presidente Frey. Quizás el más estable de toda la democracia fue el presidente Patricio Elwin. Era entendible por el tiempo de transición que administró el presidente Elwin a principios de los 90. Bueno. Eran medio complicados los cambios en esa época, pero en términos nominales, claro, estaba el COSENA, ¿te acuerdan? Había distintas instituciones que no eran muy amigas de los cambios. La molestia de su partido, ¿cómo la explica? Yo encuentro que es un llamado a atención. Yo no considero que haya una molestia generalizada. Yo tiendo a ser respetuoso de las opiniones de mis autoridades políticas de partido, pero creo que el tono ha ido bajando con los días, de una molestia generalizada a una recomendación a mantenerlo de equilibrio. Ahora, por Twitter con Eric tuvimos una saludable conversación respecto a Eric, que me hablaba sobre que los cuoteos, háganse cargo de los cuoteos. Y yo le contestaba, no nos podemos hacer cargo porque los inventores del cuoteo fue la democracia cristiana. Ellos un mal de ellos todos la los partidos, patentaron. No es un mal, es una necesidad de la actividad política de establecer representación de todos los partidos que forman parte del conglomerado. Ahora, lo que el presidente ha hecho es darle preponderancia a personas que sienten más propias del piñerismo que de la UDI, Renovación Nacional. A la gente no le gustan los cuoteos, la gente pide que los mejores estén en un gabinete, no que sea 50 y 50. Por eso yo no adscribo la tesis del cuoteo, sino más bien a la crisis de la representatividad, pero entre quienes me parecen son los mejores para cada cargo. Ahora, yo creo que es casuístico más que un hecho a la causa, porque a algunos le sacan punta al lápiz con el tema de Desbordes, que reclamó, y como reclamó Desbordes y amenazó con los votos de los parlamentarios de RN, obtuvo más ministerios. Yo creo que es casuístico lo de Llobet. Llobet participó del gobierno anterior. Yo te quiero decir que Llobet hoy día no es militante de Renovación Nacional, se fue bastante peleado de RN, por lo tanto hoy día es más piñerista que de RN. Y en el caso puntual de los demás ministros, cuando uno hace un mapeo, la mayoría son de corte independiente, adscrito a la sensibilidad del presidente Piñera. O sea, Mañalich es un ministro del presidente Piñera, Fontaine también. Moreno no es militante de ninguno de los dos partidos políticos. Por lo tanto, ahí tú ves que busca en esta baja electoral de encuestas plasmar un sello más bien identitario con gente con la cual se entiende o ha jugado de memoria durante administraciones anteriores. Alguien por ahí dice que Alfredo Moreno lo están catapultando para que tenga harta tribuna y sea carta presidencial. ¿Qué le parece a usted?
Mire, yo me quedo con ¿Sería un buen pre-candidato? Yo me quedo con otros candidatos que ya están bien instalados. Yo le creo a la ciudadanía cuando instalamos candidatos. ¿No le Yo gusta creo Moreno, mucho- entonces? No es que no me guste, pero es que me gusta como ministro de Obras Públicas, creo que lo va a hacer bien. Me hubiese gustado más Lucas Palacio, subsecretario. Encuentro que él tiene una visión social, política y de desarrollo bastante consolidada. Pero mire, al presidente no hay que cuestionarlo, hay que aceptarle. Por algo somos coalición y vamos a mantener la unidad en ese sentido. Pero ojo, que las señales que uno da políticamente siempre tienden a generar también escenarios difíciles de comprender ante la ciudadanía, donde quienes pretenden desbancar un proyecto de desarrollo para el país, que en este caso comparten set conmigo, porque no comparten la visión del presidente Piñera, que ellos tienen otra forma de ver la estructura de desarrollo del país, van a siempre tratar de sacar la ventaja sobre el adversario. Y en ese sentido, esto es política y sin llorar. Hoy día dijeron después de la reunión del comité político que había que dar vuelta a la página en la moneda. ¿Se podrá dar vuelta a la página o esta rencilla entre partidos, Eric, va a continuar hasta el final del gobierno? No van a dar vuelta a la página porque esto que ha sucedido es otro libro. Aquí la idea del tiempo político, de los tiempos mejores, se terminó, se acabó esa historia. Los chilenos hoy día le pusieron la lápida, 25% de apoyo refleja eso. O sea, ¿no No sirvió solo el eso. cambio de gabinete para repuntar, como decía Iván porque, Quintana? insisto, o sea, yo creo que aquí no se dio vuelta una página y no se va a dar, porque estamos en otro momento. Los tiempos mejores se acabaron, eso se acabó, se terminó. Fue una Todos mala lo frase, ratificaron. un mal eslogan. Fue una mala frase. De hecho, los datos de la encuesta CEP respecto, por ejemplo, de la credibilidad de la gente en las promesas o en las capacidades del presidente se fueron todas muy a fondo. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que estamos en un cambio de época. Y en mi opinión, política, ese cambio de época lo tenía que enfrentar con un cambio en su equipo político. Eso no sucedió. Y por tanto, lo dice muy bien Luis, que se vaya Moreno, ¿no es cierto?, desde desarrollo social, hoy día obras públicas. Claro, le pueden pasar un plan, cortar cintas, pero la verdad es que Moreno, la impresión que tengo yo, es que un buen alumno en la clase, pero un mal compañero en el recreo. Hay un Es fracaso decir, ahí del no plan hay- Araucanía que lo tomó el señor Moreno, llegó, visitó la región en terreno, bueno. se reunió con las comunidades y ahora va a otra Qué bueno, cartera. Se la qué bueno que dejaste tú lo dices, dando bote. Francisco, porque es que bueno que tú lo digas, porque... Se lo digo a quiero hablar modo de esos pregunta, temas. sí. No, o sea, absolutamente. Mira, si la Araucanía, todo el plan que tenía Moreno terminó el Con el día que caso falleció Catrillanca, ¿no? Y que fue una decisión del ministro del Interior. Sí, yo creo por eso que ahí tienen el problema, en el equipo político. La consulta indígena es una consulta que ha estado detenida, que no se ha podido realizar. Por tanto, insisto, yo creo que aquí lo que había era un problema político, ese problema político no lo enfrentó y comparto lo que acaba de decir hace rato atrás Luis Santibáñez, ¿no es cierto? Que, en definitiva, lo que tenemos hoy día es, la UDI lo dice de manera elegante, lo que queremos son equilibrio, ¿no? Eso se llama cuoteo aquí en la Quebrada del Ají, ¿no es cierto? Yo represento tanto Pero porcentaje en todos usted los me da. gobiernos pasa eso, Pero Eric. evidente, si lo hablábamos No, es que afuera de el este Alzheimer- programa, el Alzheimer es y un esto tema es, detonante. oye, esto es desde el éxodo. Pero hablando más o menos, de restándole la ley. peleas políticas, lo supieron en la ADC con el Partido Comunista en el gobierno anterior. Pero por supuesto, y por eso esto no es un problema de equilibrio, esto es cuánto represento yo políticamente y cuál es mi representación en el gobierno. Llámalo equilibrio, cuoteo, de cualquiera de ¿Y las cómo dos se formas. sale de esto si todavía quedan años de gobierno? Yo creo que no van a salir, yo creo que este es un gobierno que va hacia atrás y por eso también se le abre a la propia derecha un escenario complejo hoy día con Casa al frente. Eso también es para nosotros que estamos en la oposición un tremendo reto, ¿no? Porque es efectivo lo que dices tú, Luis. Si el mal resultado del gobierno no lo capitaliza la oposición. Por eso hoy día en un programa, y además desde marzo del año 2018, toda la oposición, eso incluye al Partido Comunista y la Democracia Cristiana, al menos en la región del Biobío, jamás hemos dejado de conversar y de dialogar. Iván Quintana, ¿cómo lo tendría que hacer el gobierno para volver a estar en sintonía con la gente? Yo digo esto, obviamente, viendo las encuestas, donde no lo favorecen, pero todavía queda tiempo de la administración Piñera y si le va bien al gobierno, le va bien a todos los chilenos. ¿He escuchado por ahí? Bueno, hay varias reflexiones que hacer sobre ese particular. Desde luego el tiempo no es tanto. Primero porque el mismo gobierno tiene como ya urgencia, Bueno, o por lo menos sus 4 años es partidarios, poco, en realidad. sus partidarios ya tienen como urgencia definiciones con respecto a posibles candidaturas presidenciales. Es decir, antes de cumplir la mitad del gobierno ya están Eso es un preocupados. tremendo error político. Eso, me parece. Me parece porque lo fundamental para una coalición de gobierno debiera ser preocuparse de que efectivamente lo que plantearon el país se pudiera cumplir en beneficio de todos los chilenos, no en beneficio del gobierno solamente.
Entonces yo comparto el criterio. Si se hizo un cambio en la conducción del gobierno, tendría fundamentalmente que haberse tomado los cargos de responsabilidad política y eso prácticamente no se tocaron. ¿Por qué no se tocan? No tengo idea. En todo caso, esas son resoluciones del presidente de la República. ¿Hay un grupo pequeño, no sé. más que ministros de amigos? No, al parecer todo se concentra en la decisión del presidente, más que en las reuniones o en las opiniones que pudieran entregarle los partidos de gobierno. Usted, que es un estudioso de la historia, de la actualidad internacional, ¿qué le parece la salida de Roberto Ampuero? ¿Se veía venir también? Mire, curiosamente, nadie se ha pronunciado sobre Roberto Ampuero y pareciera que voy a ser yo el primero. Bueno, me parece muy bien que salga, porque los es una cartera importante, de Roberto ojo. Ampuero, desde el punto de vista nuestro, naturalmente, no lo hacen acreedor de ser ministro en ningún cargo en nuestro país, por su conducta política inestable absolutamente, que en algunos momentos fue de izquierda cuando le convenía, y cuando se le acabó esa conveniencia, pasó derechamente a integrarse a los sectores más reaccionarios. ¿Y es malo que cambie su parecer? Es una facultad que tenía el presidente. Él habrá evaluado cómo cumplió con su función como ministro del Exterior. Fue mal ministro del Exterior, se le vio poco, fue perdiendo protagonismo con lo que hizo el presidente Piñera, donde él era el vocero prácticamente de todos los temas internacionales. Lo sustituyó en la práctica. Sí. O sea, ni siquiera estuvo en La Haya en el fallo con Bolivia. En cuanto a la opinión que este gobierno tenía del gobierno de Venezuela. Luis Santibáñez. A mí me encanta, dura la crítica. A mí me encanta ver de qué manera la historia se va construyendo en función de los acuerdos políticos. Yo valoro que las personas que tengan una visión de vida se den cuenta que están en un error y busquen prosperidad en lo intelectual, en lo laboral y también en el servicio a Chile dentro de un gobierno que piense distinto a lo que plantea el señor Quintana o el señor Aedo. Pero no hay que borrar la historia con el codo, digamos, lo que se escribe con la mano. El Partido Comunista fue oposición a la nueva mayoría durante gran parte de lo que ha sido la transición y el ejercicio de la democracia en Chile. Por lo tanto, si hablamos de consecuencia, hay que tener un poco de cuidado, porque no por participar de un gobierno vamos a dejar o ser consecuentes en lo personal. No me cabe ninguna duda que el señor Ampuero está muy agradecido de haber servido a Chile durante 15 meses como ministro de Relaciones Exteriores y que no por ello ahora vaya a renegar de lo que fue su pasado con un proyecto de centro-izquierda. Me parece válido que la gente cambie de opinión. Lo mismo que Sebastián Sichel, que también fue militante de la democracia cristiana y que hoy forma parte del gabinete del presidente Piñera como ministro de Mideplan, de Desarrollo y Planificación. En algún momento fue Rabinet también, ¿se acuerda? Años atrás. También fue Rabinet, sí, bienvenida a la gente que venga a cooperar al gobierno, sí, habla bien de la inclusión, no toda la gente tiene que ser de la UDI o Renovación Nacional. En honor al tiempo. Bueno, ojalá que hayan más representantes de la UDI, pero... en honor al tiempo, podemos discutir. Debiese haber un cambio en el gabinete regional de Seremi acá en el Biobío, hablemos de la zona un poquito. Ya no me quiero meter en la vitrina del intendente Yágamo, porque creo que él tiene todo el derecho de establecer las prioridades y el desarrollo a Edo Massasí, que mueva los ojos, como diciéndome, mira, no querí jugarte por nombre. Pero yo soy el DC aquí. ¿Qué cartera le gusta? No, pero es que ser DC no debe estar al medio, porque debe estar en la izquierda. Ya, pero ¿podrían venir cambios? Yo creo que de todo sentido que lo evalúe y lo irá a conversar con los nuevos ministros. Hay carteras que han estado mucho más activas, fecundas, propositivas que otras. De hecho, que algunos seremis no sean conocidos por su nombre habla mal de la exposición pública que debe tener una autoridad que representa un ministerio. Sí, no todos los seremis son mediáticos. No, y a mí me gustaría que todos tuvieran la posibilidad también de desarrollar el proyecto en conjunto, no de manera aislada, que tampoco se trata aquí de arrancarse con la moto y hacer un proyecto individual, sino más bien un proyecto colectivo. Y en ese sentido yo creo que el intendente va a ponderar bien junto a los ministerios la posibilidad de ejercitar y robustecer algunas áreas que entendemos son importantes para la región. Erika Edo. ¿Cambio? ¿Quiere cambios a nivel regional? Yo creo que, como conocemos al intendente Yacamán, y esperamos que le vaya bien, y le vaya bien de verdad, yo creo que necesita hacer un cambio en un equipo, que bien lo dijo Luis, o sea, si uno hace un listado con los nombres de los gobernadores y los seremis, te aseguro que incluso gente que estamos en el mundo político, en lo cotidiano, nos costaría dar los nombres de todos. Ahora el anterior, el único conocido era Edo, conocido es Quintana, los dos fueron seremis. Ya, pero ¿es necesario algunas modificaciones en el gobierno regional? Sí, se necesita, es decir, si el gobierno regional quiere reimpulsar el trabajo que está haciendo, necesita nuevos rostros o gente con mayores capacidades en algunas áreas. ¿En qué áreas? Yo, por ejemplo, creo que
hay mucho que hacer en el área de obras públicas. Creo que lo ha hecho medianamente bien el CEREMI, Escobar. pero lo veo que en el último tiempo se ha retrotraído. Es decir, yo creo que tiene que volver a salir con los temas de infraestructura fuerte. Yo creo que hay que darle un impulso mayor a transporte, al Ministerio de Transporte. Están proyectos, pero hay que impulsarlos, hay que salir a buscar el financiamiento. Yo creo que en el equipo del gobierno regional tiene falencias, me estoy refiriendo en especial a las divisiones, para ser muy franco. Yo creo que no hemos sabido nada de la estrategia de desarrollo regional, que el ex intendente Ulloa nos dijo que había que reformular, obviamente porque había salido Ñuble, y yo creo que hay que fortalecer un equipo que no nos lleve el año 2020 a perder un presupuesto como lo perdimos el año 2019, un 40% en los fondos de desarrollo regional, por ejemplo. Estamos tomando apuntes para hacer. Bien, nos vamos a ir a una pausa, se nos acabó el tiempo del primer bloque. A la vuelta hablamos de seguridad, de la delincuencia. Vamos a examinar un poco lo que está sucediendo con este tema que es prioritario para la gente en relación a algunos sondeos que aparecen ahí como un problema que, más allá de que las cifras bajen o suban, está ahí. Hace años siendo un foco de preocupación de los chilenos. Pausa y seguimos. Este miércoles, ¿quién está súper acumulado con 5.800 millones? Desde ahora lo que siempre buscabas del Campanil lo puedes encontrar en un solo lugar. Tienda Campanil UDEC. Ven y lleva contigo los colores de tu equipo favorito. Te esperamos en la Galería Universidad de Concepción, local 19, frente a Plaza Independencia. Tienda Campanil UDEC. Colegio San Pedro Nolasco de Concepción, perteneciente a la familia mercedaria, con 71 años educando a niños y jóvenes de nuestra región. La educación mercedaria es cristocéntrica y humanizante. Buscamos entregar educación de calidad para desarrollar las habilidades de nuestros alumnos en las ciencias y formar personas que vivan los valores del Evangelio, aportando a nuestra sociedad con justicia, verdad, solidaridad, empatía y libertad. Únete a nuestra comunidad. Libres para liberar. Como tener una parte de tu casa que nunca has entrado, que nunca la has visto. Un viaje exploratorio a un mundo que es tremendamente desconocido. Hay un riesgo de que este se dañe, es una maniobra peligrosa. Es mucho más difícil tecnológicamente poner un instrumento en el fondo marino que ponerlo en la luna. Este miércoles, ¿quién está súper acumulado con 5.800 millones? Continuamos en Pulso Político este 17 de junio, como siempre, noche de lunes hablamos de política y otros temas acá en TVU. Vamos a conversar de la seguridad ciudadana o la inseguridad, como usted quiera tomarlo, porque la delincuencia es un tema que preocupa a la ciudadanía, más allá de que algunos sondeos reflejan una baja en el índice de victimización, ya que cayó en el último estudio un 2,6%, ya esto según la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana. Sin embargo, Ipsos ha reflejado en la última encuesta que se dio a conocer o estudio de la delincuencia que esta sigue siendo el tema que preocupa más a los chilenos, en torno al 56%. En el estudio anterior era un 60%, bajó, pero todavía se mantiene ahí arriba junto con la salud pública como temas prioritarios para la gente. La ciudadanía tiene miedo y hay algunos por ahí, personeros políticos que incluso postulan una revisión o reforma a la reforma del sistema judicial de nuestro país. Tenemos a dos exgobernadores del Biobío, Eric Aedo y Luis Santibáñez, conocen de cerca
este tema, pero en honor al turno de la palabra quiero comenzar por don Iván Quintana. ¿Cómo ve la Estuvo buena. Aquí sí que hay cuoteo de minutos. Buena rabona, pero... Sí. Siga Tenemos que ir con participando. don Iván. El tema de la delincuencia es un problema de nunca acabar en Chile y varios candidatos lo toman como bandera de campaña, incluso prometiendo que van a terminar con la delincuencia y eso es una tarea imposible. Claro, y aparentemente la contrapartida y la solución es la seguridad ciudadana. Ahora, yo lo que pienso, incluso se plantea una renovación, un cambio tal vez en la justicia penal. Yo creo que todas las cosas que se hacen en esta materia, si son solo reformas estructurales, no van a la esencia de la cuestión. Porque los delincuentes no lo son porque lo quieran, son porque son el producto de una sociedad en la cual viven, la que presenta grandes discriminaciones desde el punto de vista de las posibilidades de desarrollo según el estrato que se ocupe en la población. Resulta que actualmente, si ustedes miran los documentos del gobierno o en general de los políticos de derecha, ni siquiera se habla de la clase obrera o de los trabajadores, capas medias cuando más. Las capas medias bajas son las que adolecen de problemas. Yo creo incluso que este concepto, desde el punto de vista sociológico, es bastante discutible. Que existan efectivamente... Bueno, ¿cuál es la caracterización de las capas? Según los ingresos. Absurdo. Bueno, los que no tienen ingresos ya no son ni siquiera capas medias, entonces. Hay una desfiguración del asunto, del incremento de la seguridad, con más carabineros, más detectives, más fuerza pública, más atribuciones a los tribunales, pero no van al asunto, a la médula de la cuestión, que es mejorar las condiciones de vida de la inmensa mayoría de los chilenos. La inmensa mayoría de los chilenos... Sí, pero mire, eso lo dice usted, lo dicen los profesores, lo dicen los estudiantes, pero esas teorías, ¿cómo se las explica a una víctima de un robo, de un portonazo? Es que no son teorías, yo también puedo tomar ese aspecto. Es obvio que la ciudadanía está atemorizada. Es obvio que en las poblaciones populares y en todos lados la gente se encierra, pone cadenas, pone rejas, y sin embargo esto no alcanza para que no sean asaltadas sus casas, como ocurre con frecuencia. Lo que hay entonces es un mal enfoque del problema desde el punto de vista social y político, porque la delincuencia se soluciona ¿cuándo? Cuando la sociedad en general está más organizada, cuando las juntas de vecinos tienen fuerza, los clubes deportivos, los centros sociales, las organizaciones de ancianos, en fin, todos se conjugan para frenar en sus poblaciones el crecimiento de la delincuencia. Luis Santibáñez. Es un tema complejo, difícil. Yo creo que ningún político debiese prometer cosas en torno a la delincuencia porque más allá de las cifras es un problema que siempre va a existir, o sea, desde el inicio de los tiempos que hay ladrones. Condenarse con promesa es complejo, pues, y evidentemente aquí lo que hay que comprometerse a escenarios de solución. Hay esferas distintas. Una, el Poder Judicial, que per se ya tiene un desprestigio importante, con los últimos escenarios, Corte de Apelaciones de Rancagua y otros casos en particular, ha tenido... Era como la institución que estaba arriba y se manchó de nuevo con la corrupción. Se volvió a manchar. El tema de Carabineros, la PDI, sumemos Gendarmería y Aduana a este escenario, porque en realidad el tema de seguridad pública hoy día pasa por Gendarmería y Aduanas también. Estas cárceles VIP y situaciones que están relacionadas con el caso Huracán y algunos hechos de corrupción. No generalizados, a Dios gracias, sino más bien puntuales con un grupo que ya está siendo procesado por la justicia. Y por último, lo que hace el gobierno, y dentro del gobierno lo que hacen las municipalidades y lo que hacen los gobiernos regionales. O sea, el gobierno central, el gobierno regional, las municipalidades. Yo creo que son tres dimensiones distintas. La situacional, esta sociológica, remedial, que busca sacar a quienes están en el círculo de delincuencia temprana y rescatarlo, me parece muy válido, pero estamos bien a través de las políticas propias de prevención. Si el tema es qué hacemos hoy día con quienes ya están delinquiendo, con quienes tienen una conducta clara y definida en el mundo del AMPA, en el mundo narcotráfico y no tienen ninguna intención de rehabilitarse o ya el tiempo pasó para ellos con estos modelos de rehabilitación. Entonces ahí es donde hoy día nos concentramos en un gran porcentaje en la comisión de delitos en Chile. Ahora, esto le pasó a todos los gobiernos, Eric, señor Quintana. Las estadísticas bajan no porque bajen los delitos, sino que disminuyen las denuncias. La gente ya no denuncia, la gente no cree, digamos, en el mecanismo propio de dar notificación a las policías, ni tampoco cree en las encuestas. Hoy día yo creo que hay que modernizar la ENUS como instrumento, porque lamentablemente las preguntas que tiene la ENUS
y tú lo sabes, Eric, datan de hace más de 15, 20 años. Vienen de los antiguos sistemas de auditoría, lo mismo que la UPOL, que es la auditoría policial que hace Carabineros. A mí siempre me ha dado, no risa, pero un poco de pudor, cuando éramos gobernadores, y tú lo sabes, reunían a todos los comisarios de las prefecturas que formaban parte de la provincia, y era como un examen de grado, ¿eh? Entonces pasaban las láminas con las estadísticas de cada comisaría, y cada comisario le daba cuenta al general, al gobernador, al intendente. Entonces yo creo que hay métodos mucho más modernos de poder establecer el control preventivo de delitos en cada territorio. Entonces la modernización pasa primero por más y mejores medios. Yo creo que faltan carabineros, faltan más PDI y también falta entregarle más garantías a las municipalidades para que tengan el control preventivo de algunas materias. ¿Tienen autonomía los municipios? Hoy día ninguna. O sea, hoy día, por ejemplo, un control de identidad es una materia que no puede ejecutarlo un inspector municipal. Hoy día, contribuir a las tareas de control de tránsito tampoco lo pueden hacer las municipalidades. Hoy se creó un portal que es la comisaría virtual, donde tú puedes hacer algunos trámites que descomprimen en promedio a 15 carabineros por prefectura. ¿La policía municipal le parece una buena idea? La policía municipal, pero con control, algunos la critican. No con uso de armas de fuego, porque me parece que eso es tarea propia de carabineros y de la PD. Ahí no me voy tanto al extremo de algunos pero sí de apoyar en la ronda, que les gusta el cargar y portar armas, digamos, en la vía pública. Yo creo que no es la solución, digamos, establecer una mayor política de apertura en el control de armas. Sí, efectivamente, compartir con los municipios escenarios de delitos menores de prevención. Eso es un tema. Y lo otro, que efectivamente donde no tenemos mayor control hoy día, son los sistemas de inteligencia policial. O sea, yo creo que hoy día estamos muy a nuestras manos. Si uno mide el real impacto de la ANI dentro de la red de inteligencia nacional o la política nacional de seguridad, tú puedes ver que debe ser de los modelos quizás más atrasados a nivel latinoamericano de gestión. Hoy día no tiene ninguna facultad de investigación en terreno la ANI. Es un grupo de analistas que revisan redes sociales, cibercrimen, chequean algunos temas, establecen algunos papers, bajando información de los medios de comunicación, probablemente esta misma entrevista, y en ese sentido elaboran informes. Pero hoy día no hay una labor policial investigativa en el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior tiene que oxigenar y tiene que ampliar estos criterios y tomar los temas como son. Por ejemplo, en la Araucanía y en Malleco y en Arauco, en la provincia, no podemos hablar de delitos de incendios. A mí me parece que faltarle respeto, digamos, a la gente a hablar de delitos de incendios, que hablar de terrorismo o de delitos de alta connotación pública. Entonces, yo creo que falta mucho en avanzar en medios para garantizar una política efectiva de seguridad pública en Chile. Erika Edo. Mira, yo comparto bastante lo que acaba de plantear Luis Santibáñez. Creo que has dado una mirada que es bien holística, bien amplia del problema. Estáis compartiendo nuestro proyecto. Sí, o tú compartiendo el de la democracia cristiana, que tu pasado también te condena. Por mi padre es esto. ¿Ah? Pero mi padre era de los DC bueno. Eso, yo también soy de ese lote. Fíjate que, pero lo que comparto que dice Luis, que este es un problema multisectorial, multifocal. Es decir, si uno trata de entrar solo por una hebra, el problema no lo resuelve. Comparto, por ejemplo, los temas de inteligencia policial. Eso incluye a Carabineros y a la Policía de Investigaciones. Porque hoy día cuando tú te enfrentas a grupos narcos, que son los que se han ido instalando en poblaciones, no solo de Santiago, ojo, ese proceso también sucede acá. Yo lo he dicho muchas veces, en Tucapel Bajo todo el mundo sabía lo de los moros hace 10 años, 15 años, y todo el mundo miraba para el techo. Sí, por favor. Hoy día el grupo, aquí en la región, ocupan Hoover. Aquí es un sistema que intercepta telefónicamente, anda en una mochila y te apagan los teléfonos, digamos, de todo un sector en el asalto. Y eso ocurre aquí en Concepción. ¿Y por qué no hacen eso para detener a quienes queman los camiones en la provincia? Un elemento. Bueno, por eso te digo, porque están mejor equipados los narcos que los policías. Un tema es inteligencia policial y eso tienes que mejorarlo. En esa misma línea, y permíteme aquí expresar un poco, porque cuando uno habla de inteligencia, claro, hay un sector probablemente de la población que cuando oye la palabra inteligencia se acuerda de la CNI y de otras cosas. Y yo en esto quiero ser bien respetuoso, pero estamos en otro estadio. Este es un Chile que ha ido cambiando. Del pasado hay que hacerse cargo, pero cuando uno hoy día plantea los temas de inteligencia, no estás planteando tortura. Lo que estás planteando es un equipo, PDI, Carabineros, incluso con civiles, que investiguen estas bandas criminales. Pero eso no hay. No, si lo acaba de decir Luis y yo lo comparto. Si hoy día la ANI lo que hace es más bien estudio informativo. Fuentes de información o secundaria. Carabineros con el caso Huracán, ahí había una operación de inteligencia que era toda una mentira. Por favor, digamos la cosa súper claro. Si el encargado, el jefe, el experto informático, finalmente era un hombre que estudió, creo que técnico agrícola,
O sea, no, algo está muy mal hecho. Pero hay un tema, inteligencia. El segundo tema, todo el tema judicial. Tú eres abogado. Yo lo quiero decir de la siguiente forma. Cuando se hizo la reforma procesal penal, obviamente que veníamos de 17 años de dictadura y por tanto las libertades individuales, toda la carga era protegerlas mucho esas cargas. Pero ya han pasado 29 años desde que recuperamos la democracia y a mí esto me tocó siendo gobernador, por eso lo cuento. A mí me tocó con Iván Bermalinovich, que llegó a ser general de zona incluso acá, cuando detuvimos un par de encapuchados con las Molotov en la mochila. Eso lo hicimos ahí en Víctor Lama, al lado del Instituto Humanidades, y dejaron las mochilas. Yo estaba presente, los detuvimos, fuimos con un fiscal, abrimos las mochilas y la primera declaración de los encapuchados fue: no, esa mochila no es mía, estaba ahí debajo del árbol. O sea, habíamos visto todo el proceso y el procedimiento es que... ¿Qué fue primero? ¿Te fijas? Entonces, quiero poner ese ejemplo bien concreto porque si a ti te asaltan en la calle y tú ves quién te robó, lo detiene Carabinero, están las cámaras, pero el pato malo dice: no, yo me encontré esa cadena que cayó de un pajarito y me cayó en la mano, e iniciar todo el proceso. Entonces, yo creo que hay cosas que hoy día están muy mal hechas y que por eso la gente además desconfía también del trabajo frente a la delincuencia y por eso exige también resultados. ¿Le parece que hay que revisar el sistema judicial chileno? Honestamente, yo soy de la opinión que hay que revisarlo. Porque hoy día está bien, si la ley tiene que darte garantías, por cierto, pero hoy día hay algunos personajes, yo me acuerdo siempre, oigan, otra vez vuelvo a los hermanos Coca-Cola. ¿Sabes cuántas veces los detuvimos? 70 veces, ¿no? No, 95 al menor y 114 al mayor. 114 veces pegándose. ¿Se acuerdan ustedes de los pulgazos en la costanera? Sí. Una vergüenza. Bueno, una vergüenza, pero con un sistema que no te permitía ponerlo en el lugar que había que ponerlo. ¿Cuándo lo logramos? Cuando cumplió los 18 años en esa oportunidad. Entonces yo creo que ahí se requiere modificación. Iván Quintana, ¿usted ha visto un avance en la justicia en Chile, la justicia para todos por igual, con este funcionamiento de la Fiscalía, la Defensoría? ¿Se acuerda que, bueno, antes veníamos de un sistema donde las grandes causas eran vistas por un ministro en visita? Ahora se supone que las dos partes en conflicto, el denunciante y el denunciado, tienen ahí sus argumentos de unos para acusar, otros para defender. ¿Ha habido un avance o cree que la justicia igual sigue castigando a unos y no a todos? Debiera haberse dado un avance. ¿Y lo ha visto? No se ha visto en la práctica realmente. Pero se sustituyó un procedimiento que era absolutamente arcaico por uno más moderno en que se separaron las funciones de investigación y de llevar adelante el procedimiento, es decir, de quién investiga y de quién sanciona, lo que era correcto desde el punto de vista teórico. Pero en el hecho, el sistema no ha servido para terminar con la delincuencia. ¿Con la puerta giratoria? Pero entonces ahí lo que habría que hacer es una gran reforma procesal penal. No solo procesal, sino también el derecho penal mismo. Más que incluso la configuración actual del sistema judicial penal. Pero lo cierto es que no se ha dado la respuesta que se esperaba. Ahora, no sé, el número de jueces es insuficiente, hay dificultades que se han dado, como por ejemplo también casos de corrupción, que atentan contra por lo menos contra la opinión que la gente tiene de los tribunales de justicia. Se ha criticado mucho la figura del fiscal, que pasa por mucha política, por muchas manos, la designación del presidente, del Congreso. Ya ve usted los cuestionamientos al fiscal Abbott, las reuniones con el ministro de Justicia, secretas. Absolutamente efectivo. Debiera mejorarse el sistema de designación de los jefes de la Fiscalía. Porque los fiscales que trabajan en los tribunales prácticamente tienen autonomía. Ellos tienen derecho a investigar, en fin, y lo pueden hacer bien, lo pueden hacer mal. ¿Quién lo fiscaliza? Los fiscales, en cada lugar. Sí, no, pero hay un vacío de gente que dice quién fiscaliza el rol de los fiscales. Efectivamente, eso debiera darse internamente, dentro de la Fiscalía, con los atributos que tienen los jefes para controlar lo que realizan sus afiliados al sistema. ¿Y le parece que es un sistema muy garantista con los delincuentes? Es que un sistema garantista teóricamente es correcto. Es correcto, pero no para impedir que se sancione como corresponde a los delincuentes. Entonces yo insisto en que también aquí hay una grave connotación de carácter social. Cómo nosotros afirmamos las instituciones de la sociedad
que permitirían también cercar a los delincuentes. Y hay una justicia que... Fíjese que Sí. yo, la experiencia personal, Ya. los delincuentes antes no asaltaban en las poblaciones que vivían. En todas las poblaciones populares, los delincuentes no cometían delitos contra sus vecinos. Ahora eso es común. Es decir, hemos retrocedido desde el punto de vista social. Por eso digo que hay que potenciar las organizaciones sociales de base con el objeto que ellos sean los elementos fundamentales para controlar la delincuencia en los lugares populares, por decirlo de alguna manera. Luis, ¿qué opinas tú de esta idea de revisar las pertenencias, hacer controles preventivos para menores de edad? Yo estoy de acuerdo, no tengo el complejo, digamos, de establecer que revisar un menor de edad constituye una materia necesaria cuando hay fundadas sospechas de que pueda portar elementos que atenten contra el orden y seguridad pública. Y me refiero principalmente a los casos que hemos visto en el Instituto Nacional u otros establecimientos de educación pública donde los niños no precisamente llevan la lonchera con la colación, sino que cargan bombas molotov. ¿Y el toque de queda para niños, como ha postulado Lo que más de pasa es que algún político por ahí? lo que pasa es que hay un tema de fondo y el toque de queda, más que toque de queda, es una medida de control. Y las medidas de control, yo recojo lo que dice el señor Quintana, lo recojo bien, respecto a los parámetros propios de cómo se ha ido degradando el mismo AMPA en sus códigos. Y eso no pasa porque hay una pérdida de valores, que son antivalores antes y ahora, sino por el tema de la penetración de la droga. Y la pasta base causa estragos a nivel del propio AMPA, generando un ejército de zombies dependientes que lo único que buscan es tener 5 o 10 lucas para poder sustentar el vicio. Entonces, eso no se ha enfrentado de manera tan clara. ¿Y sabes por qué? Porque hoy día los medios del Estado son demasiado precarios. O sea, uno revisa el Departamento de Estado norteamericano con la DEA, y la DEA es una tremenda infraestructura de gestión para Estados Unidos, y antes tiene un problema mayor. Pero uno revisa acá y se encuentra aquí con el SENDA, que es una unidad dentro del Ministerio del Interior, ni siquiera con el rango de subsecretaría. Entonces el control del tráfico y el narcotráfico hoy día está en una unidad. Entonces hoy día, si no combatimos el tema de la droga con fuerza y eficacia a los grupos de narcotraficantes, a los delitos de cuello y corbata, que son los que sueltan los recursos para poder generar la red de narcotráfico. Si hoy día el lado activo, si uno revisa las estadísticas de la propia Fiscalía, no está dado y me vaya a perdonar, en lo que plantean las películas norteamericanas, en instalar el casino, el motel o el restaurante. Hoy día la plata va directamente a droga, y en ese sentido hay una multiplicación de los factores que están hoy día, porque la droga es un tremendo negocio, primero para el lado activo y segundo lugar el principal precursor de la delincuencia en Chile. Ahora, ¿qué pasa con los estudiantes, Eric? Obviamente no todos son un número mínimo, pero no por eso menos importante. Hechos de violencia en colegios, ataques a profesores. ¿Cómo lo corta eso? O sea, a ver, yo creo que el gobierno o los gobiernos. Que tú vives en un sistema social, y a eso yo creo que también apuntaba el señor Quintana y el propio Luis también cuando dice, bueno, hemos perdido parte de la base social. La hemos perdido, uno, porque, claro, los consumidores, por ejemplo, de pasta base, la pasta base lo que mata es neuronas por millones, y por tanto vas perdiendo capacidad reflexiva, y es muy adictivo además. Pero volvamos al tema, por ejemplo, los estudiantes. Volvamos a los estudiantes, al que no consume droga, pero por ejemplo hay hechos de violencia. Bueno, porque entre nosotros hemos naturalizado la violencia. Y yo creo que las instituciones, que el mundo político han ayudado, han contribuido a naturalizar la violencia. ¿Y la familia? Bueno, pero ¿qué hacemos, por ejemplo, en los temas de familia? Tenemos que hacer alguna reforma. Por eso te digo que esto es una reflexión de fondo, que aquí no la vamos a alcanzar a hacer para nada. No, pero vamos a tener 5 pero programas más. Por ejemplo, queremos resolver el tema de pensiones y tenemos la necesidad de la familia, pero hoy día tienes que trabajar más. Los dueños de las AFP te dicen que en realidad tienes que jubilarte cada vez más viejo para tener una pensión, es decir, todo el tema de familia, soporte familiar, la verdad que se empieza a diluir. Hoy día están los propios datos que dio la CEP y los datos económicos. Sí. Hoy día, por ejemplo, las familias cada vez más endeudadas. Es decir, tienes que trabajar, buscar una segunda pega, una tercera. ¿Y eso influye en la delincuencia, me quiere decir? Eso influye porque en el fondo, ¿qué es lo que tiene? Mucha gente joven, no digo toda, pero tiene gente joven hoy día en colegio, no solo sin trabajo. Estoy pensando sin supervisión, sola, haciéndose a sí mismo en la casa, solo construyéndose socialmente con sus pares. Social no existe. O sea, mira lo que pasó en Hualpén. Yo estaba mirando las imágenes, bueno, y vi las noticias, ¿no?, el fin de semana.
a un cabro por quitarle un skate, patineta. ¿no es cierto? Una Sí. patineta, lo lo matan a golpe. masacraron. Lo En masacran. plena vía pública. ¿Se fija? En plena vía pública. Y cuando veo las imágenes con el imputado atrás, veo un cabro que es joven, no sé lo que hará, no tengo esa información, pero tú dices ahí también dónde estuvo el soporte Adicto a la pasta familiar, base, ¿te ¿o? fijas? Bueno, y si adicto a la pasta base, Muy bien. poco que hacer, ¿te fijas? Es un gran tema que obviamente no se va a solucionar de un día para otro, requiere un trabajo muy de fondo y donde ahí el sector público y privado, ¿por qué no?, pueden trabajar en conjunto. Erika Edo, muchas gracias No, por venir. ustedes, muchas gracias. Don Iván Quintana, Muchas hasta la gracias. próxima. Don Luis Santibáñez, que le vaya bien. Compañeros Quintana y Gallo, que tengan buen día. Combativo y activo siempre. Gracias, buenas noches.